¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica, Spa-Francorchamps y nuevamente, una vez más, Max Verstappen gana la carrera, pero esta vez con un dominio aplastante que no habíamos visto o que al menos especulábamos y se especulaba que fuese menos. Y la verdad que Max nos vuelve a recordar que está dominando, destrozando y además regulando el ritmo para no mostrar tanta eficiencia. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta carrera? ¿Qué te pareció un circuito icónico, pero que a veces también ya nos está trayendo carreras medias predecibles y bastante aburridas cuando está en seco? Hola a todos. Sí, la verdad es que este es uno de los circuitos lejos favoritos de la gente, de los pilotos, porque por sus características propias. Pero además del tema quizás de la diferencia que se ve en pista, quiero recalcar los problemas que nos está trayendo con lluvia y que año tras año terminan complicando, que se van mezclando con los problemas mismos de los autos que al parecer tienen para poder andar en un circuito bajo ciertas condiciones. En el fondo, ya no sé para qué existen los neumáticos full wet. Sí, vimos que tuvimos que andar, ¿cierto? Largar, por ejemplo, la sprint race tras safety car, para que cuando apenas saliera el safety car, los autos después de una vuelta fueran a poner intermedios. Intermedio. O Entonces, sea, lo que es una tontera. O sea, acá se puede o no se puede andar con lluvia, porque si no se puede andar con lluvia, que se aclare directamente y al menos no estamos esperando con la duda. Así que sí, es un circuito, una inauguración demasiado linda, como para que tengamos que tener año tras año todas estas dudas de qué es lo que pasa, si se va a correr o no bajo ciertas condiciones climáticas. Así que ahí yo creo que es una alerta para la FIA y para Pirelli en particular, quizás, no sé, o para los reguladores de todas estas cosas aerodinámicas, que ojo con eso, porque cuando cómo vamos a terminar quizás agarrándole una especie de folla a Spa solo por el tema de quitar un poquito de agua. sí, la verdad que ahí en ese sentido también, capaz que vaya también por la línea de la FIA, de la sostenibilidad, ¿cierto? Y traer un juego menos de neumáticos con respecto a los full wet, sea lo que está empujando la FIA poco a poco, a través de la dirección de carrera, ¿cierto? En hacer que la pista esté lo más buena, entre comillas, posible, ¿cierto? Para correr solo con neumáticos intermedios y no con el full wet. También puede ir por ahí, solo que no lo han declarado, pero lo que vimos en Spa fue horrible en ese sentido, donde hubo un delay del sprint, ¿cierto? De más de 10 15 20 minutos, donde esperaron que lloviera, se secara prácticamente la pista y ahí salir a recorrer, además con el safety car, como tú dijiste, 5 vueltas que la verdad que más encima estaban descontando el tiempo de carrera, o sea, eran las vueltas que estaban Exacto. descontando de carrera. Entonces, también esperando que largara la carrera para ver algo de acción antes de que, además fuese una sprint, si es que no largaban luego, iba a ser una Vale. sprint inválida, o sea, 0 puntos, o sea, era un Sí. espectáculo, la verdad De que hecho, creo bien, que bien pasó en la lamentable. Fórmula 3, ¿no? En Fórmula 3 creo que la sprint no dio puntos finalmente. No dio puntos, entonces es algo que la FIA tiene que revisar, tiene que mirar. Incluso, aunque la Fórmula 3 entre comillas, no se haya validado, en Fórmula 3 y en Fórmula 2 corren mucho más que en la Fórmula 1. Claro, el spray que levanta en Fórmula 1 es mucho más que uno de Fórmula 3 y uno de Fórmula 2, pero al final te da espectáculo y te termina mostrando que es posible correr con lluvia. Y eso a mí por lo menos me desagrada en ese sentido, porque finalmente tú tienes a los mejores pilotos del mundo que deberían ser capaces de correr con lluvia. Pero claro, también Sí. bajo ciertas condiciones de visibilidad, ¿cierto? Pero que la FIA debería regular o de alguna u otra forma. Por último, no sé, vámonos todos a Fórmula 2 y corramos con autos de Fórmula 2, como en el año 51, ¿no? Para los que han visto algún documental, eh, se pueden recordar de eso. Pero vámonos a la carrera del fin de Bueno, semana, si bien el sprint tuvo un poco de emoción, porque finalmente un McLaren terminó segundo, básicamente por eso tuvo emoción, pero fue Max el que dominó, no hubo contrapeso, pero un Piastri y un McLaren que sí colocaron el auto en modo lluvia, que los perjudicó en la carrera del domingo, porque iban con un alerón trasero con alta carga aerodinámica, un auto con setup de lluvia y hizo que Lando Norris se arrastrara por el fin de semana el día domingo y que termina salvando una séptima posición casi de milagro.
con una estrategia donde también yo creo que corre más de suerte más que otra cosa, Minimizaron daño. y con una lluvia que entre medio ayudó mucho a que Lando Norris recupera posiciones. Básicamente, al estar el auto en modo lluvia, le descontó 2-4 segundos por vuelta a la mayoría de los pilotos, lo cual fue lo único rescatable del día domingo de McLaren. Pero aparte de eso, tuvimos a un Max Verstappen, como dijimos al inicio, que dominó, pero de punta a punta, el día domingo. Sale sexto Eso. y a la vuelta 15 lo tenemos ya en primer lugar. Y empieza a Sí, sacarle diferencia a Checo, pero de forma locura. sí, el tema de la lluvia, cuando dices, quizás impactó a algunos equipos más que otros, como McLaren en particular, ya que casi todas las sesiones del fin de semana fueron con lluvia, con algo de mojado. Entonces, prácticas, como dijimos, sprint, quali, algunos partían con intermedios, terminaban con rojo, ¿cierto? Pero ya para el domingo, no sé, se especulaba que iba a estar más seco, pero no todos los equipos ¿cómo se llama? Se sienten muy seguros, en particular en este circuito, del pronóstico muy anticipado. Y de hecho lo que pasó es que el domingo igual cayó algo de agua, poca, pero algo cayó. Entonces sí, ahí hubo algunos que se vieron más perjudicados y vimos hartos cambios de rendimiento entre lo que fueron las quali y la sprint final. Por ejemplo, el sprint, te preguntaste que Piastri sale segundo, pero sale tercero Gasly. Que después en carrera se vio un poco complicado también por temas de estrategia y qué sé yo, y quizás no lo fue tan bien, pero sí quizás su compañero. Entonces fueron altos y bajos, salvo para el de Max Verstappen, que sabía que penalizaba, que salía cierto desde el sexto lugar al menos, pero que obviamente también sabemos que se penaliza en esta pista porque iba a ser súper fácil recuperar. Recordemos, por la penalización sale Leclerc primero, Checo segundo, y la duda que teníamos era cuánto se demorar Checo primero en pasar a Leclerc y después Max en pasarlo a los dos. Checo lo hace, no se demoró nada, ni siquiera tuvo que ocupar de redes para pasar a Leclerc. De Una ahí Max locura. regula un poco, pasa Leclerc, que a una distancia prudente de Checo, regulan para no sobreexigir el primer stint, pero apenas hace el cambio neumático, los pone neumáticos medios, se demora 3 vueltas en pillarlo, en sacarle vuelta y después ya le saca una distancia insalvable. Así que sí, ahí Max entra regulando un poco, pero cuando quiere apretar es imposible seguirle el ritmo, O sea, incluso para su propio compañero. le saca 22 segundos a Checo en una carrera que sale sexto. Y la verdad que la diferencia ya pero una locura. O sea, el tipo solo cambió, ni siquiera cambió un motor. Hizo la caja de cambios nomás solamente. O sea, y lo vimos en la sprint que empieza a decir que hay alta degradación del neumático intermedio que usaron. Y cuando llegan al podio, los neumáticos de Piastri, los de Gasly están destrozados. Sí, El de sí, Max está nuevo. como nuevo, sí. Nuevo. O sea, Cero de grabación. el Red Bull tiene una degradación cero con Max. Está tan bien adaptado. Tiene un juego espectacular ese vehículo. Obviamente adaptado para lo que es Max. En curva. ¿Para qué decir el DRS que tiene? Pero, pero es una máquina que no tiene imperfección. O sea, no hay ningún circuito que le caiga mal, Sí. que vayan a degradar un poco más. O sea, el único problema que tiene Red Bull hasta el momento en esta primera etapa, ¿cierto? De carreras que ahora se fueron al parón veraniego europeo, es que en temperaturas bajas les cuesta calentar un poco el neumático. Pero es la única debilidad que tiene ese vehículo versus todo el resto de problemas que tiene Mercedes, que tiene Ferrari, que Ferrari en este circuito iba a andar bien porque el auto vuelve a ser, entre comillas, veloz a pura recta. Mercedes que hasta tiene problemas de porpoising, según Hamilton nuevamente. Un McLaren que todavía no sabe bien cómo funciona el auto. Un Aston Martin que era el No, segundo va para y atrás. que va hacia abajo, que al parecer la FIA dice que o sea, no en la FIA. Hay un reportero polaco que salió con el rumor de que la FIA habría visto algún tema en el suelo del Aston Martin y le pidió regularlo. Y que eso fue, al parecer, en las mejoras de Canadá y ahí se empezaron a caer. Eh, Sí. y Esto hay que basado ver cómo también sigue. en la foto, ¿cierto?, del auto de Alonso, que este fin de semana tuvo un percance en el sprint, donde se ve un suelo, dice, demasiado poco trabajado para lo que debería tener el Aston. Entonces el rumor es que, claro, dado esta como apriete de las FIA, volvieron a un kit ultra básico en algunas cosas que están redesarrollando. Pues.
puede ser, Intenso. pero podría ser un muy buen rumor y que explicaría bastante lo de Aston Martin, tanto el up como el down, ¿cierto? O sea, el hype A que los, tuvo al a los inicio, Ferrari de 2019, no, algo del no, Ferrari estoy seguro que no van a nombrar. 2019-2020, que cierto, el 2020 corrió con un motor regulado por la FIA, capado con más de 30 caballos de fuerza menos, con el famoso flujo de inyección de combustible doble que tenía, ¿cierto? Eh, y que finalmente vimos a un Ferrari 2020 arrastrarse. Ahora vemos un bajón muy grande del Aston Martin que lo salva Alonso por estrategia, porque manejó Experiencia. bien, experiencia, en un circuito que no se le da bien a Alonso, pero que los demás sufrieron mucho. O sea, no estuvo McLaren ahí para ir a buscar un tercer lugar. Un Sainz que una maniobra en la primera curva con Piastri, que los dos van muy lanzados. Piastri sin ganar la posición se lanza muy por el interior y por otro lado Sainz que viene bloqueando como enfermo la rueda delantera izquierda y para no toparse con Hamilton y se lanza también muy con mucha confianza, cosa que ya lo habíamos visto en Australia en uno de los relanzamientos, cierto, en el último relanzamiento en Australia, y que también se pasa de largo en frenada y bloquea y se lleva a Alonso. No es algo que no hayamos visto en Sainz, que cuando tiene presión o ve la oportunidad por ir a buscar algo, se pasa de revoluciones. Ahí vemos que le falta un, no sé si madurez o simplemente se le va la cadena. Sí, lamentable porque, bueno, ya había hecho quizá una buena clasificación, había tenido un sprint, se vio un fin de semana más o menos parejo hasta el sábado con Leclerc, ¿cierto? Una sprint que le gana a Acá, Leclerc, hay que así decirlo. es, la sprint le había ganado, así que ahora, claro, quería quizás recuperar algunas posiciones, pero lamentablemente sufrió un daño y ahí también, bueno, aparece harta gente hablando de que estos autos son tan bien delicados, por decirlo así, que el daño fue mucho menos que, por ejemplo, que el que vimos en Checo El en Checo, el el sábado, sprint con que el Hamilton. sprint tuvo un choque con Hamilton, se le daña el pontón, tiene que retirar. Acá el de Sainz, al menos de lo que sé visualmente, ¿cierto? Era un poco menos, Mucho pero menos. empieza a perder la aerodinámica Rendimiento. drásticamente y, bueno, dura la mitad de la carrera y se tiene que retirar. Así que, sí, por ahí lamentable. Eh, Un Sainz que se ve presionado porque Leclerc sale primero y sabemos que él ya tiene, entre comillas, la orden, ¿cierto? Ferrari está de otra forma diciendo el que privilegio. va primero y sobre todo si es Leclerc, no hay cambio de posición. Sí. A no ser que sea muy evidente el ritmo superior que pudiera demostrar Sainz Sí. y que no ha Al sido menos así, están el bastante sprint parejos. el sprint le dieron, sí, el privilegio de ir por delante Vale. para entrar a cambiar neumáticos primero, para que también no generarte la polémica. La polémica que hemos visto. Y después vemos un segundo lugar de Checo Pérez, que Que le funciona. saca 10 segundos al Ferrari. Sí, Checo, la carrera de Checo fue fondo, cuando hablamos de esto de las diferencias, que claro, Max está ya, le saca una buena diferencia a Checo y más encima Checo le saca una buena diferencia al resto. O sea, estás viendo que no sé, la diferencia obviamente de Max hacia el tercero y hacia abajo ya es más absurdo O sea, todavía. al tercero son 32 segundos y al cuarto son 50 segundos. Es una locura lo de Max. Y que más encima se pone a hablar con el ingeniero, ¿cierto? En esta radio y hay un video donde muestran cómo van hablando en la carrera, donde Max en algún momento le dice, si aprieto un poco más, hago el gap con Checo y me meto por la vuelta rápida. Claro. Y no es por la vuelta rápida. Entrenemos pit stop. ¿Qué es eso? ¿Pero qué le pasa a este tipo? O sea, de verdad Sí, ya es una burla, eso más. es una burla para Mercedes, para Ferrari, Sí. es pisotear al resto de la parrilla, incluyendo a Checo. Sí, después lo dice, claro, lo aclara un poco dentro de su humor, que en el fondo como sabe que los mecánicos se ponen un poquito nerviosos, les tiro el audio como para estresarlos un poquito. En el fondo ya tiene tiempo incluso para divertirse en Tan carrera. aburrido que no pasa nada. Lo único que le pasó fue en un momento cuando estaba Hoy, este sí, tema de la lluvia un en Rouge, radillón, eso en sí. Radillon o Rouge, se le va un poco en el piano el auto, y que hubiera sido entretenido haberlo visto un buen trompo y haberlo visto abandonar, Pero pero las bueno, últimas veces que ha tenido Trump incluso ha tenido tanta suerte que queda bien posicionado y al final pierde un segundo y chao. hasta para eso le Así que, hicieron bien el auto, de ahora hacer bien sí. los trompos. Entonces, pero bueno, Max domina, va a seguir dominando, ahora viene Sambor de vuelta.
no, ahí va a ser un Max locura, o sea, olvídense de eso, de ese circuito. O sea, de verdad que hemos visto siestas, yo creo que Zandvoort va a ser una de aquellas. Lo bueno es que Checo, por otro lado, recupera el ritmo y termina segundo. Mal el sprint porque choca con Hamilton. Entre los dos, la verdad que hay una penalización para Hamilton, pero estaban corriendo y a Hamilton se le va el auto un poco para no tocar So, el piano. estaba mojado por Estaba ahí, tiene mojado, alguna. tiene ahí un poco. Sabemos que Hamilton también hace sus maniobras y es famoso por hacer maniobras para sacar a los rivales, ¿no? Ojo con ese dato de que desde cuándo era 2019 o antes, que todos los 2018, años ha 2018. chocado un Red Bull. Albon, Max, Checo, Y que, todos lo, los que, años lo, y que lo ha sacado de carrera, sí, de finalmente carrera, eso. sí, Y sí. claro, y Claro. ahora lo hace con Checo, no lo había hecho este año y ya llegó el momento. Así que, pero podría haberlo hecho con Max por último, para darle más Es que emoción. no llega, no Es llega. que no llega, claro, si no llega, si lamentablemente no llega. Y claro, el momento cuando llegó fue en Hungría y en Hungría se perdió entre medio de los McLaren y no pudo hacerle nada a Max. pero bueno, volviendo a Checo, bien, recupera un poco de confianza, ¿cierto? Dijo que el Marco que esto era una victoria para Checo. Y Y palabras que se más, esperaba. palabras menos. Es lo esperable para Checo y por cómo venía y cómo declara después Checo. Este parón veraniego se va a desaparecer al menos 2 semanas de redes sociales, de cualquier lugar, se va a ir a disfrutar a algún lugar con la familia, asumimos, ¿no? Un poco para recuperar también y asentar esta confianza de este fin de semana. Sí, como ha dicho Marco por ahí, sus cosas que Checo concentrándose en ser el segundo, va a estar bien, va a estar tranquilo, ellos van a estar felices, yo también, y al final lo único que le viene es lo dijimos un poquito al principio de año, es que se saque esa idea de que podía pelear por el campeonato, mientras se concentra en el resto, va a estar bien, y yo creo que ya se calman un poquito los rumores, ¿cierto? O este miedo por la entrada de Richardo y qué va a hacer por el próximo año. De partida también sale la aclaración de que por contrato Checo no lo pueden bajar al Tauri, Lo así cual que es esos rumores notable. también, Muy bien es ahí la negociación de bien Checo, negociado. que era Eso. algo que también por ahí especulábamos y se esperaba, porque viene de fuera, venía entre comillas con un nombre, aunque estaba fuera prácticamente de la Fórmula 1 sin asiento, pero era una apuesta que Checo tenía que tener sí o sí detrás, no ser degradado a Alfa Tauri como todos los pilotos Red Bull, ¿no? O Así sea, es. yo creo que Max es el otro que tampoco lo tiene. No, vale. Y claramente no sería muy raro. Eh, pero bien en ese sentido Checo. Correcta carrera. No hay mucho más que Sí, decir con respecto a él. Y bueno, le sacan la ventaja que le iban a sacar siempre. O sea, tampoco esperemos que Checo le vaya a pelear a Max. Si ese es el punto, ¿no? Acá, sea como sea, Checo no va a pelear con Max. Porque le van a cambiar el auto. Porque si él firmó para ser el segundo piloto de Max. Y ser el escudero cuando tenía que ser el escudero. Y claro, hoy día no es necesario ser escudero porque es tan dominante Max que da lo mismo. claro. Pero tiene que estar ahí, tiene que salir segundo todas las carreras. Sumar los puntos para el campeonato. Y listo. Ser segundo, si ese es el punto. Es más, si se hubiera quedado callado desde un principio, hubiera salido segundo, quizás probablemente se hubiera puesto la presión que se puso, haber Sí. sido segundo constantemente y haber estado ahí por último un poco más cerca de Max en el campeonato. Y si se caía, quizás salía del campeonato, no sé, pero bueno, lección aprendida. Ferrari, como dijimos, alto y bajo, igual que Mercedes. Leclerc, buen podio, vuelve al podio. Bueno, Bien, dentro de lo con que podía eso, hacer, ningún error, yo creo que al ritmo que carrera veía. correcta. Pero la quali también, una quali buena, en el fondo queda segundo. Y tuvo, claro, le ha pasado un poco en estas últimas carreras que estar cometiendo pequeños errores en quali que le han incluso limitado la opción de ganar un par de pole más. Pero bueno, demuestra que sigue manteniendo en el fondo su gran tema, siempre ha sido bueno en las cuales ya no le digo los sábados porque a veces ahora son los viernes. Y en carrera al menos ahora el ritmo anduvo, digamos, decente, ¿cierto? O sea, duele verlo tan lejos, pero anduvo decente. Tiene al menos saliendo delante sabe que el Mercedes no tiene capacidad de pasarlo. El Mercedes puede estar cerca, de hecho tuvo a Hamilton detrás a 1 o 2 segundos toda la carrera, pero jamás tuvo una opción No tuvo real, ninguna y opción. cuando lo intentó con el undercut, reaccionaron Ferrari, al menos Ferrari rápido, reaccionó bien, sí. tenían un poquito la ventaja, algo de ayuda también Alonso ahí, que le hace un mini bloqueo a Hamilton para asegurar, pero ya después de ese intento de undercut ya fue una carrera más o menos tranquila y
suma los puntos, que en el fondo los va necesitando. Con esto pasa a Sainz en el campeonato y a Russell, También. que estaba Ah, bastante atrás. O sea, Leclerc estaba atrás dentro sí, de todo el grupo y ya con esto pasa a los dos, lo cual no es malo en términos de moral, en términos de volver a estar por delante de Sainz. Sainz con esto, al menos siempre Leclerc está que tiene buen ritmo, que demuestra ritmo, que clasifica mejor que Sainz, pero estaba detrás en el campeonato. Ahora ya con esto sí. no hay ninguna excusa y es Sainz el que tiene la presión, finalmente. Sí. Lo único malo es que nuevamente suman los dos Mercedes y Ferrari suma solo uno. Entonces, eso también les va mermando en el campeonato de constructores y va a ir doliendo de aquí al final del campeonato. Yo creo que, como veo, Mercedes, que bueno, siempre tiene una buena fiabilidad. En el fondo, ellos van a ir sumando y los otros, tanto Cuarto, Aston quinto. como Ferrari, van sumando de a uno, se va quedando uno fuera. Entonces, ojo ahí, O que sea, yo aquí creo la que pelea Mercedes va se a puede ser, consolidar al número 2. o sea, si tú me apuras de aquí a final de año, la pelea va a ser que Ferrari quede tercero sobre Aston Martin, con un Alonso que va a tener buenas carreras en su momento y que va a lograr rescatar puntos, con un Stroll que sigue desaparecido, que no existe, y claro, desaparece luego de Canadá, si insistimos, un auto que es malo y Stroll cae. Y Sí, Alonso salva los platos porque es Alonso, y es un tipo bueno, es un tipo que sabe, pero aún así le ha costado y tuvo la suerte acá en Bélgica. Entonces Ferrari va a tener que ir por Aston Martin para asegurar el tercer lugar con el acecho, entre comillas, de McLaren, porque hay que ver cómo evoluciona estas siguientes 10 carreras, hay que ver si que encuentra o no el auto. Para Monza esperan que llegar con un alerón que sirva para un circuito rápido. rápido, que acá trajeron un alerón que era cualquier cosa, con un Mercedes que además sigue probando, que dijeron, este fin de semana trajeron dos alerones, uno para Hamilton y otro para Russell, Sí, y el de Russell era también un alerón gigante, y que se las tuvo que arreglar y sacar un sexto lugar que no estuvo mal después de una salida mala que tuvo, taponeado por Piastri que chocó con Sainz. sí, y ahí también quizás tiene menos, ¿cómo se llama? Menos llamativo que lo típico. Le pegamos a Checo por estar tan lejos de Max. Pero ojo con lo que es Russell, y aquí vienen también, uno se puede poner un poquito, ¿cierto?, la conspiranoico. Que Russell en su primer año le gana a Hamilton. Este segundo, Hamilton está sacando mucha ventaja en términos Mucha de ventaja. puntos, a pesar de que Russell, como digo, sigue puntuando. No es que ha tenido algún error de clasificación la otra vez, pero remonta, lo terminamos eligiendo hasta piloto del día, pero está sacando esta ventaja al punto. Pero claro, cuando uno se pone a leer, es que esto Mercedes, entre que la búsqueda que está, al parecer Mercedes sí hay un auto B, no digo que quizás uno Claro. mejor que otro, pero prueban cosas muy distintas, tienen estrategias distintas, Están súper entonces de ahí, perdidos claro, van además. sacando información, pero claro, al parecer este año se está viendo un poquito más perjudicado y quizás sea por eso un poco de que Toto dijo, ya, claramente no puedo dejar que nuevamente Hamilton pierda, a pesar de todos sus campeonatos mundiales, ha perdido muchas veces ya contra sus compañeros en la vida, así que hay que quizás cuidarlo un poquito para que renueve y todas esas cosas, no sé, no puede pensar que le están dando un poquito de más mejoras, por decirlo de Es alguna muy forma. probable y se supone que Hamilton debería renovar por 2 años. Aún no sale lo oficial, pero probablemente quizás lo tiran ahora en el verano. Que esta silly season de verdad que ya está bastante aburrida, ¿no? Igual hay renovaciones de contrato, pero no se va a saber nada de Alfa Tauri hasta el final porque van a seguir probando y testeando a Yuki Tsunoda versus Richardo. Hay que ver si Richardo sigue en Alfa Tauri durante el 2024. Está lo de Sauber, ¿cierto? De Alfa Romeo que va a cambiar. Y se va a tener que llamar Sauber el próximo año, porque no se va a poder llamar Audi Ferrari, sería bastante extraño, ¿no? Entonces hay que ver qué patrocinador llega y le ponen quizás algún nombre de patrocinador y si vemos si que hay algún patrocinador chino que pudiera llegar con Su, que es lo que se espera hace La va a rato, seguir su. debería seguir. Entonces, y por ahí dicen ya que Valtteri Bottas se está despidiendo, que sería el último año, que no habría renovación. También Sería bueno. ahí hay un par de rumores. Y sí, la verdad que Valtteri Bottas no está aportando mucho. La verdad que está medio al debe Valtteri. La verdad que ya está en otra. A lo Sí, Kimi Raikkonen cuando estuvo en los últimos sí. años de Ferrari, perdón, de Sauber, que tampoco está de Alfa Romeo, ¿cierto? Que está poco aportando. Entonces, parece que es una lógica que tienen los Los finlandeses. finlandeses.
de ir retirándose mientras están activos. Y de ahí, bueno, Alpine, que en el Alpine, sprint eso no. sorprendió con Gasly, con una buena estrategia de pasar, de ser los primeros en pasar y que lo ayuda a la calle de box, ¿cierto? A estar más retrasado, ¿cierto? En la calle de boxes y con eso logran tener una muy buena sprint con el Gasly. Gasly la celebró con todo, fue como si hubiera ganado, hubiera hecho podio. Que también eso también le quita poco de emoción, porque Piastri sale segundo, pero no celebra. Claro. Pero salió segundo, pero claro, de una carrera corta, entonces no cuenta con un podio de verdad, ¿cierto? Entonces como extraño este tema de la sprint en ese sentido. Ojo que Piastri igual a liderar una vuelta, y creo que también rompió un récord desde Esteban Gutiérrez, que un rookie no lideraba una vuelta de carrera. Está bien, era un sprint, pero una Y vuelta también, de nuevamente, es carrera como, puntuable. claro, pero queda o no queda en los libros, ¿cachai? Es como Claro. extraño lo del sprint también, en el Sí. sentido que como un sabor medio Pero raro, pero claro, no es podio, pero es una buena carrera de Piastri. sí, Y, y de Gasly que estamos. claro, estábamos en Gasly, que termina tercero y que al día siguiente, bueno, se ve perjudicado también por Piastri, por el choque y queda atrás de él con el golpe de Piastri, entonces lo retrasa y lo pasan mucho a Gasly. Pero Ocon hace una buena estrategia, salía más o menos atrás y termina octavo, bien Y recuperado siendo el Alpine, piloto que con gana más puestos en la carrera. Bueno, de los que más gana puesto, en un fin de semana donde Alpine descabezó a su equipo. O sea, se fue Pat Fry. Alan Permain lo echaron, o lo retiraron, y echaron a Otman Safnauer. O sea, Alpine, cuando le da la tontera, saca a todo el y a mundo. Rossi hace un par de semanas. Y Gran a piloto Lauren también. Rossi, que Sí, sí. bastante poco ayudó con sus declaraciones, ¿cierto? A inicio de temporada, en la tercera, cuarta carrera, cuando dijo que el equipo poco menos que no valía verga, como se puede, no valía callampa. Sí. Entonces, la verdad que es un equipo que es el único que es equipo completo, ¿cierto? Suministrador de motores que no le da a ningún otro, le da el motor. Y equipo francés, completo francés, todo francés, ya pilotos franceses, todo. Y es un equipo que históricamente ha tenido con Alonso, ¿cierto? Renault, etcétera, en su momento los 80. O Y sea, ahora, o sea, con todos estos cambios, es como que no logra arribar y ahora están 2030, es como en el horizonte. O sea, sí. Sí, sí, es un fin de semana bien movido por ese lado. Al menos yo creo que en pista sí sacan un buen sabor por esto mismo. sí, Junto con Gasly se vio un poquito, hizo una apuesta. De hecho, Gasly sale y hace un stint larguísimo de gomas rojas. exacto. Larguísimo. Sí, al final ya quizás los tiempos no le estaban dando, pero porque él estaban esperando la lluvia y pensó que quizás se podía ahorrar un pit stop. Y de hecho dijo, en un momento cuando empieza a caer agua, ellos pensaron que, como decimos en Chile, la habían hecho. En el fondo que dijo, tenemos la carrera, algo así, pensando en que iba a caer mucho más Claro. agua. Lamentablemente no cayó más y al final ese tiempo perdido por ahí le terminó perjudicando, pero claro, no llega a los puntos si lo hace Ocon, pero al menos ya vemos un Alpine un poquito más competitivo, creo yo. Así Fue un que poco por más ese competitivo, lado, sí. bien. Se metió en la cual, y cierto. Ahí como que volvió a renacer un poco el Alpine y va a estar peleando, va a estar rascando puntos. Si el Aston Martin no vuelve a Se supone. evolucionar, va a estar ahí con O sea, Aston le están ganando, por Martin. ejemplo, si le ganan los dos a Stroll, le van a empezar a meter problemas. Si es que le empiezan a meter problemas. Exacto. Y ahí hay que ver, porque ya vimos en la carrera pasada que Alonso terminó noveno, octavo, noveno, ¿cierto? Entonces, si Alpine logra hacer una carrera buena, por ahí se va a meter. Va a estar interesante esa pelea, aunque obviamente en el campeonato de constructores Aston Martin tiene una muy buena ventaja, incluso sobre McLaren, que supuestamente podría andar bien, pero tampoco, no sabemos si es que va a andar bien dependiendo de las evoluciones. Entonces, va a seguir ahí esta zona media donde Aston Martin sacó mucha ventaja al inicio, pero hay que ver cómo continúan. Al menos eso es lo que vamos a tener para la segunda parte de la temporada. Como espectáculo. Piloto del día, Pablo. En Spa. Piloto del día. Eh, no, yo creo que esta vez se lo va a dar a Max nomás porque del resto, claro, podemos mencionar un poquito con, pero no hubo algo muy maravilloso y lo de Max fue un dominio, una locura absoluta manejando, sacando esas distancias.
Y como he visto ya salen algunos análisis, en el fondo el tipo logra sacar tiempos en zonas donde nada más los saca. Entonces, eso es lo que lo va haciendo igual la parte del auto como un gran piloto. Hay muchos hate de repente por una cosa, de puro auto, pero lo de Max es un talento generacional igual y en el fondo, por mucho auto que tengas, el ser tan consistente tiene su mérito. Así que Exacto, esta vez totalmente. se lo va a dar a Max, que bueno, ya va encaminado a su tercer campeonato sin duda y nada. Esperar a ver, yo creo, cuántos récords va a batir durante el año. ¿Cómo no se va a Yo, reventar un motor? Uno en el año. claro, ¿no? Pero es que no se ha reventado nada. Este año los Alpine en Baku fue que tuvieron problemas, ¿cierto? Con Gasly, ahí se le reventaron los motores y todo lo que... Ha sido el único. El resto... Y bueno, y Stroll en la Eh, segunda carrera, creo que en Arabia, que también tuvieron que retirar el auto, que nunca dijeron si Haas era por motor ahí o ha no. tenido algunos problemas, Y pero Haas. también han sido cosas de Pero sistemas hidráulicos. así ha sido una Fórmula uno con motores muy consistentes, que además está pensando en equilibrarlo y que todos tengan la misma potencia, lo cual lleva a que la Fórmula uno sea solo aerodinámica, y en ese sentido, entonces si vamos a equilibrar, equilibremos la aerodinámica también y saquemos a Adrian Newey a Newey de la Fórmula uno, por favor, porque si no, Oh, o oye, si bueno, no, al tema, llegue eso es la base. Ferrari, que llegue Ferrari, un McLaren o un Mercedes y vaya y lo contrate y por 1.000 millones de Altura, dólares y te hace un auto que va a ser campeón del mundo. a esta Así, altura ya es así de difícil. simple. Ahí hay un dato así que se me había pasado hablando esto del PIN y como tú dices, el tema de la homologación de motores, que también salió de que ellos quieren una revisión para que les permitan hacer alguna evolución. Recordemos que los motores están congelados desde el año pasado, al menos en Claro. capacidad, potencia, y lo único que se habían permitido eran mejoras de fiabilidad. Alpine levantó un poco la mano y dijo que tanto Ferrari como Mercedes en estas mejoras de fiabilidad igual encontraron, o al aplicarlas, terminaron haciendo mejoras en potencia del motor y que ellos se quedaron un poquito atrás, así que estaban pidiendo una revisión en el fondo para poder aumentar ahí su potencia. No sé si quiere quedar, no he tenido más No, novedades, no ha pero salido ahí también ningún hay comunicado en ese cierto... sentido, pero sí sería interesante. Hay que ver qué es lo que sale de Alpine ahí. Por mi lado, piloto del día, yo se lo voy a dejar a. Voy a ser muy generoso esta vez con Charles Leclerc. No cometió errores en la carrera, hizo una carrera correcta, como dijiste. Salía primero, pero sabíamos que lo iban a pasar los Red Bull. Entonces, el mejor del resto, consistente, no tuvo problemas con Ferrari, no le escuchamos ni una radio. Fue una carrera consistente, bien para Charles volver al podio. Así que para mí, Charles se queda con el piloto del día. Eh, ¿Quiénes no corrieron en Bélgica? Upa. Eh, ay, por un lado tenemos que Nico Hülkenberg tuvo un fin de semana horrible, pero se lo voy a dar un Oh, poquito más a sí. problemas con el auto, porque al final yo creo que ya fuimos problemas mecánicos, yo creo que era poco lo que podía hacer, así que voy a dejarlo por esta semana perdonado, porque ya termina ahí. Sobre él termina Sargent y yo creo que está ahí entre Sargent y Sí, Richardo la yo le cosa. voy a dar a Richardo. Así que, claro, por eso mismo, como sabía que te iba a dejar que te dieras el gustito con Richardo, se lo voy a hacer a Sargent, que hasta hace dos carreras atrás lo veíamos venir mejorando, ¿cierto? Quedando Mejorando, ahí en claro. posición 11, 12, acercándose a los puntos. Ahora en las últimas dos carreras retrocedió un poco. El Williams igual se ha mostrado un poquito menos competitivo, pero ya también hizo un par de trompos el fin de semana. Terminó contra las barreras en una de las Así es. prácticas, así que Así es. sí. Entonces, sí, Sargent nuevamente ahí volviendo como a lo que habían sido las primeras carreras. Bueno, por mi lado, ya lo dije, Daniel Ricciardo, lo vimos claro, mucha risa y la cuestión. Partió muy atrás con una quali que le borraron una vuelta. Y como sabes, cuando te borran una vuelta es porque te saliste de los límites de pista, así que no corresponde tu vuelta. Para atrás de Daniel Ricciardo. Tsunoda lo supera con una muy buena estrategia, con una buena carrera de Yuki Tsunoda. La verdad que estuvo ahí con un auto que es malo, que hay que decirlo, y que puntúe nuevamente, no Y puntúa hace puntúa mucho nuevamente rato. eso. Así que estaba ahí como dentro de los candidatos de piloto del día, Yuki. Así que como no pudo con su noda y como tiene los bolsillos llenos de plata, Richardo se va como los que no corrieron el día de ayer. Hay que ver qué sucede con Richardo, ¿cierto? También se está adaptando al auto, hay que decirlo, pero le ganó un Hulkenberg que estaba manco con el auto, un Sargent que es un rookie que con un Williams que va para atrás, así que no hizo Así mucho es. más. No es destacable la carrera de Richardo, la verdad, para nada. Nota de la No. carrera.
Le voy a poner un 6. Cuando está un poquito mejor que Hungría en algunas cosas, pero claro, no hubo muchas peleas, tampoco vimos grandes adelantamientos. Por ahí, claro, Ocon al final que apretó un poquito, hizo un par Claro, de cosillas. De hecho, estuvo a punto de pillar a Norris ahí, ojo. que venía con mejores neumáticos Pero y Norris había hecho sí, un sí, stint gigante también con los neumáticos blandos y le salió la apuesta, sí, sí. pero claro. Pero claro, vimos poca acción de ese estilo en el fondo, una pista donde uno esperaría quizás más cosas, ¿cierto? Que hemos visto adelantadas épicas ahí en la misma subida que ahora, bueno, vimos a Checo pasar a Leclerc, ¿no? Después en la recta principal, ¿cierto? Qué mal. Más históricas hemos tenido de Mika Hakkinen, Schumacher, pues, Sebastián Vettel y varias cosas más que ahora como que No, no nos no, quedamos no, como un highlight especial, así que no. no sé, no. Sí, yo me quedo con un 5. La verdad que a mí me encanta este circuito, pero la carrera del domingo no me dio nada. Y el sábado fue un poco más interesante por la lluvia, ¿cierto? Que ahí siempre, al menos con el tema de la estrategia de los boxes, estuvo como más divertido. Y la cual sí fue bien interesante también, como la pista Una iba buena selección. mejorando. La verdad que dio mucho más emoción eso que otra cosa que la carrera. Así que Este año sí, hemos disfrutado más cuales que carreras. sí, la verdad que sí. Se ha disputado qualis bien interesantes. Están apretados ahí a una vuelta. Incluso el mismo Max en algunos circuitos no ha tenido tanta diferencia a una vuelta. Y eso ha pasado después de la evolución que trajo Red Bull. Vamos a ver en la siguiente. Si es así, al menos a una vuelta el Red Bull no sería tan maravilloso, pero en carrera. O sea, todo lo que no están haciendo a una vuelta lo estarían haciendo en carrera y es una locura. Pero un 5 está bien, 5 de 10. Viene para un veraniego, a ver si sacamos algún video. Siempre metemos videos en estas paradas y se nos va el tiempo. Pero a ver si vemos alguna cosa con la Silly Season, algo de las regulaciones, algún resumen, ¿cierto? De la primera temporada, de la primera parte de la temporada. Y, así que nada, nuevamente, gracias por seguirnos. Suscríbanse, ayúdennos ahí a seguir creciendo con el canal. Y nos vemos en la casa de Max, donde va a haber un holandés todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Así que Y prepárense. mucho humor naranja. Y mucho humo naranja. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Mucho.